Saludos comunidad SPN, bienvenidos al video instructivo posteo de nómina. Este video instructivo tiene como finalidad explicar en qué consiste el proceso de posteo de nómina, las configuraciones previas que se deben de realizar para que el usuario pueda postear la nómina y a su vez explicar el paso a paso para lograr el procedimiento. También, a través de este video, se mostrará los distintos esquemas que posee SPN a fin de garantizar la transparencia en el proceso, así como mantener la integridad de los datos previo al cierre de la nómina. El contenido a compartir en este video instructivo es el siguiente: en qué consiste el posteo de nómina, flujo de proceso del posteo de nómina, quién puede realizar el posteo de nómina, integración de autorización por parte de auditoría, configuración esquema de auditoría, proceso de auditoría de nómina en proceso, integración esquema de bloqueo y desbloqueo de nómina, configuración esquema de bloqueo y desbloqueo de nómina, proceso bloqueo de nómina, proceso desbloqueo de nómina, proceso posteo de nómina, consulta estado de nómina y lots de posteo de nómina. ¿En qué consiste el posteo de nómina? El posteo de nómina hace referencia al proceso de autorizar los registros de información relacionados con el pago de salarios, otros ingresos, deducciones y contribuciones a la seguridad social. Es un proceso esencial que debe de realizar cada empresa para mantener una contabilidad precisa y cumplir con las obligaciones fiscales y normativas. Flujo de proceso del posteo de nómina. Para dar inicio con este procedimiento, los encargados del procesamiento de la nómina deben de registrar o actualizar las novedades de los distintos colaboradores. Posterior a esto, deberán de procesar o calcular la nómina. SPN maneja diferentes esquemas de seguridad para mantener la integridad de los datos durante el procesamiento de la nómina y previo al posteo de esta. En tal sentido, SPN propone los siguientes esquemas. Si se usará el esquema de bloqueo de nómina, entonces se debe de habilitar el parámetro controlar bloqueo nómina. Como segundo paso, se deben de habilitar los atributos de bloqueo y desbloqueo de nómina a los distintos usuarios que van a participar en este flujo. Posterior a definir este esquema de si se utilizará o no, también se nos hace la pregunta de si se usará el esquema de auditoría. Si se usará el esquema de auditoría, entonces se debe habilitar el parámetro requiere auditoría en el tipo de nómina. También se debe habilitar el atributo auditor de nómina al usuario que debe de hacer la auditoría de la nómina. Luego de definir si los esquemas de seguridad se utilizarán, se nos hace la pregunta de si la nómina fue procesada. Si no ha sido procesada, entonces no se retorna al proceso anterior de procesar o calcular la nómina. Si la nómina ha sido procesada, entonces se nos hace la pregunta de si está activo el esquema de bloqueo. Si está activo, entonces, luego del procesamiento de la nómina, se debe de bloquear esta para que entonces se inicie la validación de la nómina. Para el caso de que el esquema de bloqueo de nómina no está activo, entonces luego del procesamiento de la nómina procedemos a hacer la validación de la nómina. Luego de la validación se nos hace la pregunta de si la nómina está cuadrada. Si no está cuadrada, se nos hace la pregunta de si la nómina está bloqueada. Si está bloqueada, entonces se debe de desbloquear esta nómina, notificar al encargado de nómina sobre el descuadre que existe para que éste entonces pase al siguiente paso de registrar o actualizar las novedades de los empleados y se realice el ajuste. En caso de que la nómina no esté cuadrada y tampoco esté bloqueada, entonces
podemos notificar de inmediato al encargado de la nómina para que éste entonces registre o actualice las novedades de los empleados de forma inmediata. En caso de que la nómina sí esté cuadrada, entonces se nos hace la pregunta de si está activo el esquema de auditoría. Si no lo está, entonces podemos proceder de inmediato a postear la nómina. Si el esquema de auditoría está activo, entonces el auditor debe de confirmar que la nómina ha sido auditada de forma satisfactoria y luego de esto se puede postear la nómina. Y con el posteo de la nómina, entonces se culmina este flujo del proceso de posteo de nómina. A continuación, le estaré mostrando cómo realizar cada uno de estos procedimientos a través del sistema SPN. ¿Quién puede realizar el posteo de nómina? El posteo de nómina generalmente es realizado por las personas autorizadas por la organización para tales fines. En SPN, dicho usuario debe de tener los siguientes atributos para efectuar este procedimiento: atributo de postear nómina, acceso al módulo de nómina, usuario autorizado en tipo de nómina. A continuación le estaré mostrando cómo otorgar cada uno de estos atributos al usuario que puede realizar el proceso de postear nóminas. En el módulo de personal nos dirigimos a la opción de seguridad usuarios. Consultamos nuestro usuario y luego de que hayamos habilitado el usuario en cuestión, debemos habilitar el atributo postear nómina. Posterior a habilitar este atributo, presionamos el botón de guardar. Para otorgar el acceso al módulo de nómina, a la opción donde se estará realizando el posteo de nómina, debemos de dirigirnos al módulo de nómina, a la opción de seguridad, permisos de usuario y posteriormente elegimos el usuario que va a realizar el posteo, seleccionamos el menú de consulta y posteriormente en el apartado de pantalla seleccionamos consultar prenómina. Damos el permiso completo de eliminar y agregamos ese permiso y posteriormente presionamos el botón de guardar. También otro procedimiento que debemos de realizar es colocar como usuario autorizado en el tipo de nómina. Para esto debemos de consultar el tipo de nómina en cuestión que el usuario podrá postear y colocarlo como usuario autorizado. De esta forma hemos completado el proceso del usuario que puede realizar el procedimiento de postear la nómina. Integración de autorización por parte de auditoría. El proceso de autorización por parte de auditoría previo al posteo de la nómina es una medida clave para garantizar la transparencia, fortalecer la integridad y seguridad de los datos financieros. Este proceso implica la revisión y aprobación de todas las transacciones nominales por parte del equipo de auditoría antes de que los datos se reflejen en los registros contables. A través de SPN se puede configurar los tipos de nóminas para que estos requieran ser auditadas previo al posteo. A su vez, se debe de crear el usuario que tendrá el atributo de auditor, para que éste confirme el proceso de auditoría y autorización posterior a las validaciones realizadas. Configuración esquema de auditoría. Para hacer uso del esquema de auditoría de nómina se deben de realizar los siguientes pasos. Habilitar parámetro requiere auditoría en el tipo de nómina. Otorgar el atributo de auditor de nómina al usuario y otorgar permiso a la funcionalidad de auditoría de nóminas en el módulo de nómina. A continuación les mostraré cómo llevar a cabo cada uno de estos procesos para habilitar el esquema de auditoría. Como primer paso vamos a realizar el proceso de habilitar el parámetro requiere auditoría a tipo de nómina.
Para esto nos debemos de dirigir al módulo de nómina, al menú de parámetros y debemos de buscar tipos de nómina. Luego de que estemos allí, debemos de consultar el tipo de nómina al cual le queremos habilitar dicho parámetro que se llama requiere auditoría. Cotejamos esa opción y presionamos el botón de guardar. Para habilitar el atributo de auditor de nómina al usuario, debemos de dirigirnos al módulo de personal y consultar el usuario en cuestión al cual le queremos otorgar ese atributo. En el apartado de atributos cotejamos el que se llama auditor de nómina y posteriormente presionamos el botón de guardar. Por último, para otorgar el acceso a la funcionalidad de auditoría de nóminas a ese usuario, debemos de dirigirnos por el módulo de nómina a los permisos de seguridad de usuarios, seleccionamos el usuario en cuestión, seleccionamos el menú de transacciones y otorgamos acceso a la pantalla de auditoría de nóminas y posteriormente presionamos el botón de guardar para hacer efectivo este permiso. De esta forma ya hemos configurado el esquema de auditoría para que el auditor realice el respectivo proceso. Proceso de auditoría de nómina. Para llevar a cabo el proceso de auditoría de nómina, el usuario que tiene habilitado el atributo de auditor deberá de dirigirse al módulo de nómina. Desde allí deberá dirigirse al menú de transacciones, opción auditoría nómina. Presionar el botón de nuevo para que se habilite la pantalla donde se hace el proceso de auditoría. Luego, en esa pantalla de auditoría, deberá de seleccionar el tipo de nómina que requiere auditar. Luego de que la seleccione, se cargarán datos relacionados a ella y si ya ha realizado el proceso de validación y está todo en orden, entonces puede marcar el botón de auditada y también puede dejar un comentario adicional y proceder con guardar el registro de auditoría y ya de esta forma la nómina se encuentra auditada y hábil para ser posteada. Integración, esquema de bloqueo y desbloqueo de nómina. Mediante SPN se maneja el control de bloqueo y desbloqueo de nómina. La opción de bloqueo tiene la finalidad de impedir cualquier modificación de novedades posterior al procesamiento o cálculo de la nómina, con la finalidad de mantener la integridad de los datos previo al posteo de la nómina. En cambio, la opción desbloqueo tiene como propósito habilitar una nómina que ya fue bloqueada para que los encargados de la nómina puedan realizar cambios adicionales en esta. Destacar que luego de las modificaciones se debe volver a bloquear para efectuar el posteo de la nómina en lo adelante. Configuración, esquema de bloqueo y desbloqueo de nómina. Para hacer uso del esquema de bloqueo y desbloqueo de nómina, se deben de seguir los siguientes pasos. Administrador de sistema de SPN debe habilitar el parámetro controlar bloqueo nómina en la pantalla de otros parámetros generales. Otorgar permiso a la funcionalidad de consulta de nómina en proceso. Asignar atributos de bloqueo y desbloqueo de nómina a los usuarios que gestionarán este proceso y asignar como usuario autorizado al tipo de nómina. A continuación les mostraré cómo llevar a cabo cada uno de estos procesos. Como primer paso se debe de habilitar el parámetro controlar bloqueo nómina. Para esto el usuario debe de dirigirse a la opción sobre sistema, opciones ADM, otros parámetros generales. Posterior a eso se habilitará la pantalla otros parámetros generales y deberemos de buscar el parámetro controlar bloqueo nómina. Podemos utilizar una palabra clave en el campo filtro
para encontrar dicho parámetro. En el campo valor deberemos colocar el número 1 para activar dicho parámetro y posteriormente presionamos el botón de guardar para habilitar el esquema de bloqueo y desbloqueo de nómina. Como paso número 2, debemos de dar acceso a la funcionalidad de nómina en proceso. Para esto debemos de asignar permiso de usuario en el módulo de nómina. Nos dirigimos a la opción de seguridad, permisos módulo de nómina. Buscamos el usuario que tendrá la funcionalidad de bloquear o desbloquear nómina. Seleccionamos el menú consultas y damos acceso a la pantalla consultar prenóminas y presionamos el botón de guardar. Como paso número 3 debemos de habilitar el atributo de bloqueo o desbloqueo de nómina a aquellos usuarios que van a trabajar con esta parte. Para esto consultamos el usuario en cuestión a través del módulo de personal y si deberá bloquear nómina cotejamos dicho atributo. Si debe de desbloquear nómina cotejamos el atributo correspondiente o si va a hacer ambas funcionalidades entonces debemos de cotejar ambos atributos para dicho usuario. Como paso número 4 debemos de asignar a estos usuarios como usuario autorizado al tipo de nómina. Para esto buscamos el tipo de nómina y colocamos los usuarios que estarán autorizados para poder visualizar este tipo de nómina y llevar el procedimiento a cabo. Proceso bloqueo de nómina. Para llevar a cabo el bloqueo de una nómina debemos de consultar la nómina que ha sido procesada previamente. Para esto, desde el módulo de nómina nos dirigimos al menú Consultas, opción Consulta nómina en proceso. Cuando se despliegue la pantalla debemos de seleccionar el tipo de nómina que hayamos procesado previamente, presionamos el botón de buscar y de inmediato se desplegará la nómina que ha sido procesada previamente. Si la nómina no requiere modificaciones, podemos hacer clic sobre ella y presionar el botón bloquear para que así la nómina no pueda ser modificada en lo adelante. Luego de esto, si intentamos hacer el procesamiento o cálculo de la nómina, se desplegará un mensaje como se muestra en pantalla. La nómina está bloqueada, no puede ser procesada. Proceso desbloqueo de nómina. Luego de que la nómina ha sido bloqueada, si ésta requiere alguna modificación, el usuario con el atributo de desbloquear nómina puede proceder a desbloquearla, accediendo a la consulta de nómina en proceso, selecciona el tipo de nómina, presiona el botón de buscar y se desplegará la nómina que actualmente está en proceso y bloqueada. Y haciendo clic sobre esta puede presionar el botón de desbloquear para que así la nómina pueda ser modificada en lo adelante. Proceso posteo de nómina. Para realizar el posteo de la nómina, dependiendo del esquema de seguridad utilizado, es necesario que la nómina esté auditada o bloqueada para efectuar el proceso de posteo. Para esto, el usuario en cuestión debe de estar logueado al módulo de nómina, dirigirse al menú Consultas y seleccionar la opción Consulta nómina en proceso. Luego de esto, desde la consulta de prenóminas, seleccionar el tipo de nómina que desea postear, presionar el botón de buscar y se desplegará la nómina en proceso. Damos clic sobre esta y luego, como último paso, presionamos el botón de postear que tiene un símbolo de rayo. Luego aparecerá una ventana emergente preguntando de si estamos seguros que se desea transferir la nómina actual al histórico de nómina.
y que una vez transferida no podrá volver a procesarla. Si presionamos que sí, entonces la nómina pasará a ese histórico de nóminas cerradas. Consulta estado de nómina. Posterior al cierre de la nómina, para garantizar que la nómina ha sido posteada satisfactoriamente, podemos hacer uso de la funcionalidad Consulta estado de nóminas. Los usuarios con acceso a esta pantalla podrán consultar el estado actual de cada una de las nóminas que han sido procesadas. Para acceder a dicha consulta, el usuario deberá dirigirse al menú Consultas y seleccionar la opción Consulta estado de nóminas. Luego de acceder a la pantalla Consulta estado de nóminas, deberemos colocar el rango de fecha de la nómina que deseamos buscar. Posteriormente, seleccionamos el estatus de posteada o cerrada y presionamos el botón de buscar. A continuación se desplegarán aquellas nóminas que cumplen con el estatus de posteada, y esto es una forma de garantizar que la nómina ha sido posteada satisfactoriamente. Lots de posteo de nómina. A través del módulo de personal se pueden consultar los logs del posteo de la nómina. Esta funcionalidad nos sirve para identificar cuál fue el usuario que realizó el procedimiento. Los usuarios con acceso a esta funcionalidad pueden acceder mediante la siguiente ruta. En la lista del menú seleccionan Administración, luego seleccionan Seguridad y como submenú seleccionan Reporte de logs. Luego se desplegará una ventana donde podemos emitir diferentes reportes de log. En esta ocasión vamos a presionar la opción que dice Opciones avanzadas con múltiples filtros. Esto nos desplegará una ventana que contiene múltiples criterios de búsqueda, de forma que podamos segmentar la información. Para buscar la información deseada, seleccionamos en módulo, nómina, en entidad, consulta de nóminas y campo seleccionamos la opción postear nómina. En fecha desde y hasta colocamos el rango de fecha en el cual consideramos que se realizó el procedimiento. Presionamos el botón buscar, se desplegará la lista de información encontrada y para mayor detalle podemos presionar el botón de imprimir. Esto nos generará un reporte donde podremos ver datos relacionados al lot de posteo de nómina, tales como el usuario en cuestión que realizó el posteo, la fecha, la hora, el módulo, la entidad, la descripción, es decir, el tipo de nómina, el campo que fue modificado y también la PC desde la cual se realizó el posteo de la nómina, entre otras informaciones que se muestran en este. De este modo tenemos la forma de validar el usuario que realizó el procedimiento. Con la presentación de este reporte del lot de posteo de nómina, hemos llegado al final de este video instructivo, esperando que les sea de gran ayuda en el proceso.